de rumores y tumbas en los cementerios de París. En este video estaremos hablando de uno de los temas más tétricos de la capital de Francia. Así que si les gusta este contenido, ayúdennos con un like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por extraño que parezca, los cementerios siempre han sido parte de la vida de París. No son solamente jardines de recogimiento o lúgubres parques de recuerdo, sino verdaderos monumentos donde descansa un sinnúmero de personajes de fama mundial. De hecho, en la Ciudad Luz se pueden visitar las tumbas de muchísimos hispanoamericanos que han marcado las letras y la política del continente, como la tumba de Rufino José Cuervo, Julio Cortázar, César Vallejo, Miguel Ángel Asturias y el expresidente mexicano Porfirio Díaz, por no nombrar sino algunos pocos. De ahí que la gente acuda a menudo a pasearse por los principales dos cementerios que tiene la ciudad, el primero el de Montparnasse y sobre todo el más grande de todos, el cementerio de Père Lachaise. Pocos lugares pueden jactarse de tener tantos ilustres personajes por metro cuadrado como el cementerio de Père Lachaise. Sin embargo, la fama no lo ha salvado de las historias que giran en torno a todo cementerio, y aún hoy en día es la sede de mitos y leyendas, como si alguien se hubiera sentado una noche a inventarse todas estas historias a propósito. Entre los más famosos se encuentra una historia realmente bizarra de una familia rusa, la familia Demidov, una de las más ricas del Imperio ruso, constructores de vías férreas, entre otras cosas, que tenía propiedades por toda Europa y poseía las minas de hierro y de oro de los Urales en Rusia. En pocas palabras, eran los dueños de la industria siderúrgica de Rusia y una de esas familias que, según decía la gente, eran más ricas que el zar mismo. Los Demidov eran además unos viajeros incansables, al punto que una parte de la familia decidió instalarse en París tras la caída de Napoleón en 1814. En 1818, y tras unos años de residencia en la capital, la muerte se llevó a doña Elizabeth Demidov, a la que enterraron en una suntuosa tumba de mármol blanco en forma de templo griego que llegó a ser la más grande del cementerio. Pero, como en París todo se presta para la burla, hacia finales del siglo, un oscuro periódico capitalino decidió jugarle una broma a toda la ciudad. En su sección de variedades, contaba en unos términos misteriosos que una princesa moscovita había sido enterrada hacía poco en el cementerio de Père Lachaise. Decía que la tumba parecía un templo griego de mármoles lujosos y que la cripta estaba cubierta de cristal. En la parte inferior del artículo le recordaban amablemente al público que la señora había dejado un testamento en una notaría parisina. Escribía el informado reportero que, según se sabía, estaba escrito que legaría toda su fortuna al primer voluntario de buen corazón que aceptara acompañarla en los primeros 365 días y 365 noches de sepelio, haciéndole compañía adentro mismo de la cripta sin alejarse un solo minuto. La princesa exigía ser velada sin interrupción, pero hacía alarde de liberalidad al no oponerse a que le hablaran durante algunos minutos o que le leyeran libros de ficción. ¿Cuál no habrá sido la sorpresa de los trabajadores del cementerio cuando al día siguiente la necrópolis fue invadida por una jauría de voluntarios pidiendo ser los primeros en intentar toda esta historia? Se dice que la administración del cementerio llegó a recibir cartas de otros países europeos e incluso llegaron algunas desde los Estados Unidos. El hecho fue un escándalo total, al punto que en los principales periódicos de la ciudad comenzaron a aparecer artículos contando las historias de algunos intrépidos que se aventuraban en los mortuorios aposentos de doña Demidov, sacudida en su casi centenario reposo. El periódico El Tiempo, Le Temps, de París, por ejemplo, publicó el 2 de noviembre de 1896 que, a pesar de los valerosos esfuerzos de algunos aventureros, ninguno había podido aguantar más de un día,
que uno de ellos había sucumbido a un paro cardíaco y que otro había simplemente perdido la razón. Lo más curioso de todo este asunto es que, poco después, la leyenda se desplazó a otra tumba, la tumba de Marie-Émile Díaz Santos, hija de la duquesa de Duras, que descansaba tranquilamente en su lecho desde 1827. Cuentan que a principios del siglo XX, un rumor comenzó a circular por París diciendo que la duquesa había prometido 1.000.000 de francos a aquel que la acompañara en su cripta durante todo un año. Como estas hay muchas otras leyendas en el cementerio de Père-Lachaise, miles, al punto que la administración debe estar permanentemente en vigilancia para evitar que se salga de las manos algún culto post-mortem particularmente activo. Después de todo, es entre estas tumbas que se encuentra, por ejemplo, la estatua de bronce de Victor Noir, de la que algunas mujeres afirman favorece la fertilidad y que tuvieron que mandar a lustrar de nuevo hace poco para que no se notara el brillo de un cierto apéndice de la estatua. Algo parecido le ocurre a la tumba, por ejemplo, de Oscar Wilde, que las autoridades amenazaron con cerrar con un vidrio si las lectoras no paraban de cubrirla de besos, marcándola con pintalabios rojo, o como aquella tumba de un extraño japonés que, está escrito, nació en el año 2505 y murió en el 2535. Así que, nada de nervios si algún día se encuentran con alguna ceremonia insólita en los cementerios de París que guardan todo tipo de mitos, reúnen todo tipo de personas y generan todo tipo de manías. Esta es la historia contada con pasión y si les gusta este contenido, ayúdenos con un like y únanse a nuestro canal de YouTube. Chao, chao.